Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a continuar con las charlas que desde el Ministerio de Deporte estamos tratando de compartir con profesionales, profesores, educación física y demás deportistas y público en general. Quiero agradecer al ministro de Deporte de la provincia, el señor Luis Sánchez, a su secretaria de Deportes, Adriana Stuller, el director general de Actividad Física, Mauricio Santangelo, por la libertad de trabajo y por estas posibilidades de charlas que en distintas situaciones nos plantearon la inquietud de las demás personas con las que hemos estado trabajando en el ministerio. Y bueno, una de las charlas que por ahí siempre surgen es sobre la evaluación de la postura. Eh, Primero y antes que nada quiero agradecer a la licenciada Paula Signetti, eh, quien por suerte tuve la suerte de conocer estudiando osteopatía en Buenos Aires. Ella está acá en Neuquén, es una gran referente en osteopatía y en osteología. Eh, la verdad que es un placer poder tenerte y agradecerte, Paulita, eh, esta posibilidad de tenerte, como para que eh, sepan con quién estamos. Paulita tiene un currículum gigantesco, es una de las personas más idóneas que hay acá en la provincia, y por qué no decirlo del país, para hablar de psicología. Así que bueno, nada, yo sé que por ahí a Paulita le cuesta un poquito este, hablar de todo su currículum, pero bueno, nada, Paulita, es un placer poder charlar con vos sobre esto que tanto en lo cotidiano uno va trabajando. Te comento que hace un par de años venimos haciendo del Ministerio de Deporte un congreso de actividad física y salud, y bueno, hemos tratado de hablar un poco de algunos servicios culturales, para contarte un poquito. Muchos de los profesores que nosotros con los que trabajamos, eh, cuando nosotros tenemos y hablamos con los profes, una de las grandes inquietudes es cómo poder identificar o cómo poder eh, encontrar algún indicio de que algún deportista o algún niño en la escuela pueda tener algún tipo de trastorno postural o alguna alteración postural. Bueno, Entonces, bueno, espera, sí, antes de arrancar, déjame agradecer tu sí, invitación, porque la verdad que me siento muy contenta de poder compartir lo que he aprendido en estos años con ustedes y con el resto de mis colegas, que también soy profesora de educación física, no lo dice el currículum, pero también lo soy. Así que muy contenta de participar de esta exposición y de esta charla. Así que, bueno, arranquemos, dale. ¿Con qué? sí. ¿Cómo Bueno, identificamos? sí, ¿cómo identificamos? Bien, Pero otra cosita, Paulita, porque una dale. de los grandes problemas que por ahí nos encontramos frente a los profes es esta cosa de que antes la actividad física, aprovechando, ¿no? De que vos sos profe también de educación física, ¿cómo fue el cambio de la educación física antigua, donde los profes hacían muchos test, nos evaluaban la flexibilidad, nos ponían de frente, nos, de cierta manera evaluaban, y yo creo, y siempre les digo yo a los profesores de educación física, que ellos tienen una población cautiva que es la población escolar, que más que prevención puede hacer un profe de educación física, tiene... Siempre somos los que estamos más cerca de los chicos porque los vemos de 2 a 3 veces por semana. Entonces, podemos hacer un seguimiento de todas sus capacidades físicas.
no solo de evaluarla, sino ver cómo a través de nuestro trabajo ellos van mejorando cada una de esas capacidades. Y obviamente somos los primeros en detectar esas dificultades. A veces no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que orientar a los papás, sobre todo, de esos chicos que encontramos algunas cosas que no nos parecen que están muy bien. Pero bueno, para eso nos sirven las evaluaciones y los testeos, para ir midiendo. No todos los niños son iguales, no todas las personas somos iguales, vamos a tener resultados muy dispares porque todo depende también de nuestra experiencia, ¿sí? De esa estimulación física que hemos tenido a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces no podemos esperar para un mismo test exactamente los mismos resultados. Nos vamos a encontrar con una población bastante amplia y nosotros tenemos que ver dentro de nuestro grupo dónde poner el ojo y dónde trabajar más para mejorar lo que está faltando en cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Claro. Por ejemplo, una de las cosas que me preguntan y siempre sale la charla, dice, mira, necesito mejorar la postura. Cuando hablan de postura y hablan de buena postura, de postura ideal, ¿cómo lo planteas vos? ¿Cómo le comunicas vos a la gente que si tiene una buena postura, una mala postura? ¿Cómo se traduce? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber, ¿qué significa tener una buena postura o qué es la postura? La definición clásica de la postura es la excelente o la buena relación que tienen las diferentes partes de mi cuerpo entre sí en relación al medio que nos rodea. Y que nos permite mantenernos en la verticalidad, pero sobre todo sin dolor. Es decir, que podemos tener una postura que no es perfecta, pero si no hay dolor, está muy bien. Entonces, creo que una de las pautas más importantes es la presencia o la ausencia de dolor. Cuando hay dolor, seguramente es que a ese cuerpo se le han acabado todos los recursos de adaptación y aparece ese dolor. Entonces, una postura ideal, definida como la definen en los libros, es la correcta alineación de las diferentes partes del cuerpo en relación al medio que nos rodea. Pero esa buena postura va a depender de un sistema que la controla, que es el sistema tónico-postural. Ese sistema tónico-postural se sirve de algunas entradas sensoriales y para llevar a cabo ese control utiliza el sistema musculoesquelético. Esas entradas sensoriales o captores sensoriales son principalmente el ojo, la boca, la piel o los pies. En menor medida o menos estudiados, vamos a decir, tenemos las vísceras, que también pueden provocar una alteración de la postura. Y las emociones, porque una actitud deprimida nos va a afectar en la postura, ¿sí? Entonces, este sistema tónico postural, así como si fuera un ordenador, va a tener un input, que son los ojos, la información que llega de los ojos, de la boca, de los pies, de la piel. Va a tener un centro integrador que va a procesar esta información y un sistema ejecutor o un output, que es el sistema musculoesquelético. Entonces, este sistema musculoesquelético necesita de un correcto balance o equilibrio entre las cadenas musculares anteriores, posteriores y cruzadas. Y como si fueran las dos cuerdas de una roldana, mantenerse en equilibrio para que no haya alteraciones de la postura. Por lo tanto, como profes, lo más importante es trabajar siempre este sistema musculoesquelético en globalidad, en movimientos globales, que abarquen varios grupos musculares y varias articulaciones a la vez. Movimientos más bien funcionales, generales, ¿sí? No tanto ir a lo específico, sino más bien movimiento más bien general. Y siempre que estamos hablando de algún alumno que haga algún deporte que sea unilateral, trabajar siempre en las compensaciones, ¿no? Porque podemos ver quizás a un tenista que es diestro, que quizás tenga ese hombro más levantado o que tenga mayor desarrollo de la musculatura
del lado derecho, pero nosotros como profes tenemos que ayudarlo a compensar con todo el trabajo muscular del lado izquierdo, ¿no? Sí. Lo mismo cuando tenemos, no sé, si bien hay deportes que son bilaterales, como natación y otros tantos, siempre va a haber una simetría muscular, porque predominantemente nuestro lado dominante va a tener más fuerza o mejor desarrollo. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Bien, y con respecto a por ejemplo, a las entradas sensoriales, nos vamos a meter un poquito más a ver cómo influyen en la postura. Siempre que un paciente, estoy hablando desde el Sí, lugar de no, pero puede ser, kinesiólogo. está bien, está bien. Puede ser como Eh, paciente deportista, o sea, sí, bueno, está siempre bien. que tengamos un alumno o un paciente, tenemos, si ese paciente o ese alumno tiene alguna alteración visual, ya sea que tenga una miopía, una presbicia o un astigmatismo, que no esté del todo bien controlado ni bien graduado sus lentes, puede provocar una alteración de la postura. Es decir, que los trastornos de la acomodación nos van a generar una alteración de la postura. Como así también la falta de buena movilidad de los ojos en las distintas direcciones del espacio. Si los dos ojos no se mueven simultáneamente, sincrónicamente y misma amplitud, también vamos a tener alteraciones de la postura. ¿Sí? Muy bien. Por el lado de la boca, es muy común encontrar que hay faltas de piezas dentales cuando son chiquitos y van perdiendo y van haciendo el recambio de los dientes. Puede haber una alteración de la oclusión y eso generar también alteraciones de la postura. También lo vamos a ver con mucha frecuencia, yo cada vez lo veo más, la posición de la lengua adentro de la boca. Si la posición de la lengua dentro de la boca está baja, es decir, que va a estar por detrás de los dientes inferiores, va a generar toda una retracción de la cadena muscular anterior, generando una alteración de hacia adelante de la postura. Entonces, tanto la falta de piezas dentales como arreglos que nos hayan quedado mal alineados, por decirlo así, o el recambio de dientes en los chicos, o el mismo tratamiento de ortodoncia puede provocar alteraciones de la postura. ¿Mm? Algunos, sí, decime. No, que está clarísimo y que por ahí esa falta de control hace que por ahí uno no entienda que, bueno, ya vas a llegar al pie, ¿no? Vamos recién Sí, por la boca, no me quiero adelantar, sí. pero bueno, ya estás marcando una manera de que no solamente hay una alteración de los pies hacia la cabeza, sino que puede ser de la cabeza hacia los pies. No, a eso iba a contar ahora. Cuando el origen de la disfunción postural está en los ojos o en la boca, se va a generar como una cadena descendente de adaptación que podría también afectar a los pies. Pero en ese caso, lo que le pase al pie es una adaptación de lo que está pasando acá. Entonces, no todo lo que pasa en el pie es culpa del pie. Muchas veces hay adaptaciones de cosas que están pasando más arriba y que lamentablemente está pagando el pato el pie. Hace 2 años atrás yo hice un ensayo clínico y le evalué la pisada a través de una baropometría a mis pacientes que tenían disfunciones visuales, llámese miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, y a cada uno de ellos le evalué la pisada antes del tratamiento que le hice en la musculatura visual y después del tratamiento de la musculatura visual. Todos, absolutamente todos, modificaron su pisada después del tratamiento en la musculatura de los ojos. Entonces,
estas entradas sensoriales no hay que despreciarlas, hay que tenerlas muy en cuenta, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos una buena movilidad de los ojos, ¿qué va a hacer la cabeza? Seguramente va a girar la cabeza para que vos puedas, con ambos ojos, estar mirando el mismo objeto y que el cerebro vea una sola imagen a través de esa fusión de la imagen. Por lo tanto, si nosotros ya empezamos girando la cabeza para poder mirar bien, el cuello ya hizo su adaptación, luego vendrán a hacer la adaptación la columna dorsal, la columna lumbar, la pelvis, etc. Un hombro se levanta, ¿sí? Entonces, son entradas que quizás antes no se conocían tanto, pero sabemos que van a influir en toda la postura, ¿sí? ¿Cómo influye cada uno de ellos? Bueno, lo vamos a ver creo que en el próximo slide. Bueno. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar a nuestro alumno, obviamente que la postura la adquirimos en 3D, ¿no? Nosotros vivimos en 3D, adelante, atrás, a los lados, y también en el plano rotacional, en el plano horizontal. Por lo tanto, a nuestro paciente lo vamos a ver en esos 3 planos. Lo vamos a ver de frente, lo vamos a ver de perfil, y también lo vamos a ver en ese plano. ¿Y qué tenemos que ver? Obviamente que cuando lo miramos de frente, lo que más nos interesa ver es que tenga alineadas, por ejemplo, la línea de los ojos, la línea de la mordida, la línea de los hombros, la línea de la pelvis, ¿sí? A nivel de las crestas ilíacas. Todas esas líneas tienen que ser paralelas al piso, siempre y cuando el piso esté derecho, ¿no? Un pequeño detalle. Entonces, cuando vamos a mirar a nuestro alumno, nos vamos a prestar atención en esos detalles. Si un hombro está más alto, si una pelvis está más baja, porque esas son cosas que se pueden ver a simple vista sin quitar la ropa como hacemos nosotros en el consultorio y que a primera impresión nos va a dar una orientación de dónde podría estar el problema o que hay un problema. No sabemos cuál todavía, pero sabemos que hay algún problema de alteración de la postura. Una vez que lo vimos a nuestro alumno en el plano frontal, lo podemos ver en el plano sagital. Y acá lo que más nos interesa es cómo ese paciente maneja su centro de gravedad. Para que su postura sea correcta, lo ideal sería que su cabeza, su cintura escapular y su cintura pelviana estén alineados. Pero puede pasar que porque no tiene un buen control de su centro de gravedad, esa persona tenga adelantado todo lo que es la cintura escapular o por el contrario, tenga posteriorizada la cintura escapular, ¿sí? Entonces eso es lo que más vamos a observar en este plano sagital. Cómo maneja su centro de gravedad, si está normal, alineado, está adelantado o está posteriorizado. También en el plano horizontal, ¿qué vamos a mirar? Las rotaciones. ¿De quién? De la cintura escapular y de la cintura pelviana. Podemos tener solamente rotaciones de la cintura escapular para un lado o para el otro, solamente rotaciones de la cintura pélvica para un lado o para el otro, o una combinación de las dos, cintura escapular y cinturas pelvianas, que podrían estar rotadas para el mismo lado, o una cintura está rotada hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces tenemos un montón de variantes que antes no habíamos prestado atención. Tenemos un test que lo vemos en el profesorado, que es el test de Adams, que nos va a permitir, a través de una flexión anterior del tronco, observar si se forma una jiba a nivel de la columna, lo que nos estaría indicando la presencia de una escoliosis, ¿sí? Y ahí
acá vamos a hablar un poquito también del pie, no veo, voy a agrandar, ahí está. Muy bien, ¿qué vamos a poder observar a nivel de los pies? Bueno, yo no miro nada más que los pies, miro los pies en relación con las rodillas y en relación con la cadera, pero bueno, arranquemos por los pies. Lo que más nos va a interesar acá en realidad en el gráfico estamos viendo el tipo de pisada, ¿sí? Tenemos un pie plano, un pie normal o un pie más bien tirando a cabo, ¿sí? En el pie plano lo que vamos a observar es que toda la parte del arco interno queda marcado en la huella que deja nuestro paciente. Y en el pie cabo, por el contrario, esa huella se hace más angosta y la parte media del pie no queda prácticamente apoyada. Y de acá que no veo, che, Nico. Y son los pies chiquitos. Ah, son los grados de pie plano y Claro, los son los grados pies de planos, entonces, claro, acá pie se cabo. marcan, se borra toda la zona media Bien, del pie, acá se borra toda perfecto. cómo el arco interno empieza a aparecer y las huellas de los dedos prácticamente no se ven. Bien, perfecto. Entonces lo que nos interesa y lo que podemos, y es simple de ver, es esta huella que deja el pie en nuestra plantigrafía, donde podemos observar si tiene un pie normal, un pie plano o un pie cabo. De todos modos, eso nos está hablando del tipo de pisada, pero no del tipo de pie, ¿sí? Nosotros podemos tener dentro de todas estas variantes, a la vez, un calcáneo varo o un calcáneo neutro o un calcáneo valgo, ¿sí? Esa vista del pie o del calcáneo la seguimos a través de la línea de Helbing. La línea de Helbing es esa línea que desciende por el centro de la pantorrilla y pasa por el centro del calcáneo, que normalmente tiene que medir 180 grados para considerar un calcáneo neutro. Ya cuando el calcáneo cae hacia adentro o se va hacia afuera y hay una alteración de la línea de Helbing, bueno, si va hacia adentro será un calcáneo valgo, si va hacia afuera, un calcáneo varo. Siguiente, ¿no? ¿Voy bien? Venís bárbaro, Paulita. Si voy muy rápido, avísame. No, venís muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué vamos a ver en ese paciente? Las líneas, las diferentes líneas de los ojos, de la boca, de los hombros y de la pelvis, y si tienen o no algún tipo de asimetría. Todo lo que sea asimetrías más bien de cintura escapular están relacionados más con las entradas sensoriales superiores y las alteraciones a nivel más de la pelvis tienen que ver más con las entradas sensorial que viene del pie. Nos olvidamos de mencionar lo que puede hacer una cicatriz, que es la alteración de la piel, ¿no? Una cicatriz que sea considerada patológica también puede generar una retracción del tejido y provocar una alteración de la postura. Las más importantes generalmente están en el plano anterior y a veces en el plano lateral, cuando hay alguna cirugía de riñón o algún neumotórax, ¿sí? Que podrían generar alguna inclinación lateral. Pero las más comunes de encontrar son en el plano anterior, ya sean cesáreas, cirugías de corazón, o cirugías de vesícula, o de peritonitis. Entonces, hay que evaluar una Sí, cesárea, personas, sí. exacto. Hay que evaluar esas cicatrices para ver si son patológicas y en función de eso, cómo me está modificando la postura, ¿no? Con respecto a las asimetrías, Perdón. anterior. Ahí volvemos.
Con respecto a las asimetrías, ya dijimos que podíamos tener una cintura escapular más descendida de un lado, por ejemplo el derecho, y a ser acompañado por un descenso de la cintura pelviana del mismo lado, o por el contrario, tener descendido la cintura escapular de un lado con descenso de la cintura escapular de la cintura pelviana del otro lado. Eso en el plano frontal. Y bueno, ya hablamos de los tipos de pie, que si la cadena es ascendente, tener siempre en cuenta que las rodillas van a, iba a decir joelhos, estou falando portugués. Las rodillas van a generar una compensación. Generalmente vamos a encontrar un calcáneo valgo con un genu valgo y un calcáneo varo con genu varo, pero no siempre es una regla. Nos hemos encontrado con pacientes que tienen un calcáneo varo y un calcáneo valgo y como compensación unas rodillas, un genu varo. ¿Se entiende? Es decir, una compensación completamente opuesta a lo que presenta el pie. Entonces, esas son cosas también para determinar si lo que está pasando en la rodilla, porque capaz que o no puede correr bien, o se choca las rodillas, o tiene dolor cuando salta, cuando corre, si eso que está pasando en la rodilla no está viniendo de la pisada, muy posiblemente. Tener en cuenta que puede acompañar la disfunción del calcáneo o puede irse hacia el lado opuesto. ¿Va bene? Va bene. Vamos para la otra. Estoy hablando mucho. Sí, generalmente. Bueno, parame. No, dale, que venís fantástico. Bien. Con respecto a las disfunciones de columna más conocidas, tenemos por un lado la escoliosis, que es la alteración en el plano frontal. Vamos a tener posiblemente una curva primaria y una curva compensatoria secundaria, puede ser a nivel lumbar y dorsal. A veces solamente tenemos un aumento de la curvatura en este mismo plano a nivel dorsal, a veces solamente lumbar. En el plano sagital podemos tener una hipercifosis a nivel de la columna dorsal, yo lo llamaría escápula posterior, o una hiperlordosis lumbar que seguramente me va a generar una escápula anterior. Bueno, y aquí hablamos del pie plano, cabo, varo, prono, neutro. Bien. No sé por qué bueno, ahí estamos. Usamos como medios de diagnóstico, quienes estamos en el área de salud, unas radiografías, por ejemplo la espinografía, que es una radiografía de toda la columna, tanto en el plano frontal como en el plano sagital, para ver las alteraciones de la columna. Una escanometría de miembros inferiores, siempre y cuando esté hecha de pie, porque si está hecha acostado, como que no me copa mucho. Así que la escanografía es una medición de la longitud de los miembros inferiores, para ver si hay alguna diferencia anatómica en el largo de las piernas. Claro, porque puede haber, es una cosa que uno, estando mucho en el deporte, como te ha pasado también, Paulita, por ahí, muchas patologías, por ejemplo, pubalgias, algunos problemas de rodilla y demás, que vienen recidivantes, que siguen apareciendo, aparecen, no podemos seguramente compensarlas o lograr mejorarlas. Este es un método diagnóstico, pero también podemos utilizar una cinta métrica y tomar la medida de los dos miembros inferiores de la cresta ilíaca al segundo dedo y poder identificar si ya, por lo menos tener una idea de si hay una alteración de una real pierna corta o una pierna corta anatómica. Hay dos situaciones, ¿no?, que ocurren. Sí, generalmente cuando es una pierna corta,
anatómica es muy evidente. Es muy evidente. Es decir, que esa diferencia supera el centímetro o el centímetro y medio de diferencia. Va a haber un descenso importante de la pelvis, del lado de la pierna corta, y el paciente se lo ve renguear bastante. Cuando, digamos, diferenciamos esto de lo que podría ser una falsa pierna corta, que ya sea por tensiones musculares, por retracciones musculares, por acortamiento muscular o por tensión visceral, también podría generar una pierna corta. Entonces, o por cicatriz. O por cicatrices, por ejemplo. O sea que eso lo tenemos que evaluar. No, los kine, por supuesto, nosotros lo vemos todos los días en el consultorio, ¿no? Pero también tener en cuenta, sobre todo si se trata de deportistas, que la no nivelación, o no al 100%, digamos, no vamos no somos totalmente simétricos, ni vamos a querer corregir algo al 100%, porque no es fisiológico tampoco, pero si nosotros tenemos un deportista que presenta dolor en forma continua, que tiene esguinces a repetición, que tiene dolores en las rodillas, seguramente hay algo de esto que estamos hablando. Hay que prestar mucha atención, que además la no nivelación de esa pelvis o de esa pierna puede disminuir el rendimiento deportivo, porque esa persona con una nivelación a nivel del pie puede mejorar la velocidad, los desplazamientos, porque todo su cuerpo se encuentra equilibrado y ahorrando energía para usarla para otra cosa, no gastándola en el mantenimiento o en el esfuerzo de compensar esta pierna más corta. ¿Se entiende? De acuerdo, clarísimo. Bien, después tenemos ahí como diagnóstico... Esperá, Perdón, que estoy apurado. Perdón, la pedigrafía es solamente dejar impresa la huella plantar, no nos ayuda mucho, más que nada yo la utilizo como para ver la anatomía del pie para poder después hacer una plantilla, pero a mí no me aporta mucho, porque la mayoría de mis evaluaciones son clínicas. No hago la plantilla en función de lo que la pedigrafía me está mostrando, ¿sí? No me importa mucho si hay más presión acá, menos presión allá, porque yo sé que haciendo las correcciones que tengo que hacer de todo el cuerpo, seguramente esa pedigrafía va a mejorar. Por lo tanto, pusiste acá la baropodometría, es algo parecido, nada más que es más sofisticado a través de un software. La baro nos va a mostrar dónde el pie ejerce o dónde se ejerce mayor presión a nivel del pie y cómo distribuimos las cargas, tanto en el plano anteroposterior como heterolateral. Es útil, a mí me sirve nada más que para mostrar el antes y el después. Pero yo tampoco voy a diseñar una plantilla en función del resultado de la baropodometría, porque solo me está mostrando una de las entradas sensoriales. Uno de los captores. Es uno de los captores, exactamente. No me está diciendo, mirá, Paula, esto está distribuido de esta manera porque tenés algún problema en el ojo. ¿Se entiende? Entonces, mi plantilla, la que Paula diseña, tampoco está en función de este resultado de la baropodometría. Sirve para ver y visualizar claramente el problema, pero no me dice dónde está el problema. ¿Se entiende? Por lo tanto... Ahí está la evaluación de todos los captores. Exactamente. Por lo tanto, es como un poco inútil, por lo menos en mi área, diseñar una plantilla solamente para el pie. Yo diseño la plantilla para todo el cuerpo. Además de poder corregir
lo que vaya a encontrar el pie, yo mi plantilla la estoy haciendo para poder ayudar a todo el cuerpo, ¿sí? Por eso ahí nos encontramos con algunas diferencias entre lo que es una plantilla ortopédica y una plantilla más bien propioceptiva. Porque todo el mundo me lo pregunta, ¿lo puedo Sí, explicar? por supuesto. Bien. Eh, si no, lo explicaba igual. La plantilla ortopédica tiene más la función de sostener las estructuras óseas y generalmente las alturas son altas, mayores a 3 milímetros. Por lo tanto, como es un estímulo importante de más de 3 milímetros, el cerebro, como es un estímulo aberrante, anula esa información y por lo tanto no genera estimulación a nivel de los receptores de postura que tenemos en la planta del pie. En cambio, si nosotros le bajamos el estímulo y hacemos una plantilla más propioceptiva, con estímulos inferiores a los 3 milímetros, seguramente vamos a estar estimulando la musculatura plantar y todos los receptores de postura que tenemos en esa planta del pie, y a largo plazo vamos a generar modificaciones a nivel cerebral de la postura. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, una plantilla ortopédica es para sostener estructuras, la plantilla propioceptiva, como su nombre lo indica, es para estimular a los receptores que tenemos en la planta del pie. Me inclino más por esta última, porque a mí es lo que me da resultado y estoy convencidísima de que todo lo que viene de acá para adelante tiene que ver con la propiocepción, tanto en lo que tiene que ver con rehabilitación como estimulación. Si nosotros no trabajamos la propiocepción, no ampliamos los engramas motores, no estimulamos más neuronas, no estimulamos más receptores. Entonces, lo que se viene es la propiocepción, por sobre todas las cosas. ¿Estás de acuerdo, no? Totalmente de acuerdo con eso, y que no solamente la percepción, sino, bueno, la percepción como método, ¿no? Sí. Yo soy un convencido de que lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Sí, Con todo también. lo que significa, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, muchos de todos estos controles perceptivos son inconscientes e involuntarios, ¿no? Entonces, llegan de esta manera, de una manera actúan. Y bueno, me parece que después de esta inspiración, y hay una cosa que a mí me pasó, y creo que lo estuvimos charlando ahorita, que tiene que ver con esta cosa de continuamente uno ve con los deportistas y con los pacientes en general, necesito hacerme plantilla, necesito hacerme plantilla. Bueno, sí, capaz que vamos a hacer la plantilla, pero no una plantilla exactamente esto de ir y evaluar un solo factor. Por algo somos, y lo pensamos desde el punto de No, vista de... somos Claro, y esta en cosa todo, que... y todo tiene que ver con todo. Claro, y que, bueno, parte de la osteopatía creo que nos ayudó a pensar de esta manera, ¿no? Esta forma más integral, y Sí. de las relaciones anatómicas y cerebrales, ¿no? Después, bueno, acá, otra de las cosas que nos pasa en el consultorio, ¿no? Que por ahí viene la mamá preocupada porque el chiquito pisa para afuera o pisa para adentro, y bueno, ¿qué nos podés decir de esto? Esta Bueno, imagen. definitivamente en la evolución de la locomoción nosotros pasamos por diferentes estadios. Cuando apenas empezamos a caminar, vamos a presentar nuestras piernas en posición vara, luego vamos a ir evolucionando hacia el valgo fisiológico, que es normal, hasta los 7, 8 añitos, todo eso es normal. El tema es cuando estas disfunciones se prolongan en el tiempo, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, estamos viendo un genu recurvatum, que en realidad es una alteración del centro de gravedad. Está mal colocado el centro de gravedad. Y en la imagen del medio estamos viendo unas rodillas varas. No me atrevo a decir que pies
son varos también, porque no los estoy, está con medias, y creo que este no estoy viendo, es normal, ¿no? Ahí. Sí, sí, sería... Bien, normal, normal, vario y recurvatum. Sí, Todas esas son alteraciones que pueden provenir del pie y por no tener un buen control en la de perfil del centro de gravedad. Así que cuando nosotros tenemos niñitos que a partir de los 7, 8 años los vemos que pisan hacia afuera o tienen mucho, generalmente los varones se quejan mucho de dolores a nivel de la tibia. A veces podemos pensar que esos dolores son por el crecimiento, pero generalmente te suelen relatar que tienen las piernas como cansadas y obviamente todo se incrementa cuando hacemos ejercicio, ¿no? sí. Por lo tanto, son chicos que no quieren hacer deporte porque les duele. Entonces ahí hay que prestar atención, ¿no? Porque como mamás podemos pensar, muchas mamás me dicen, pensé que era porque estaba creciendo. Bueno, eso hay que determinarlo, si el dolor es por crecimiento o porque hay una alteración de la pisada. Generalmente tiene que ver con que no estamos pisando bien y que ese chico no tiene, hablemos claro, ahora están todos sentados frente a la computadora, más con la pandemia, ni hablar, viven jugando al Fortnite y al celular, y no salen al patio como salíamos nosotros, que nos trepábamos como monos arriba del árbol, o que andábamos en patineta, en bicicleta. Son pocos los chicos que tienen todo ese engrama motor y toda esa experiencia motora. Por lo tanto, son chicos que cada vez están más encerrados, más tiempo sentados, y les falta tono y les falta trabajo muscular, ¿no? Como andar descalzos, treparse, correr. Así que creo que como profe los que tenemos enseñarles o darles las herramientas para que se entusiasmen con una actividad, que quieran hacerla y que esa actividad sea enriquecedora en todos los aspectos y en todas las capacidades físicas, ¿no? De acuerdo. Y hablando de esa movilidad y de que los chicos, bueno, ahora tienen que empezar a moverse y creo que también podemos ver cómo es el normal desarrollo de la postura, ¿no es cierto? Cómo los chicos empiezan bueno, salen del gateo Bueno, la realidad es que pasamos a la bipedestación y al caminar, y eso tiene que ir, digamos, si los estímulos fueron los adecuados, y hay muchos chicos que no gatean en la actualidad, sí. o que van directamente al andador, entonces o que pasan mucho tiempo acostados boca arriba, por el miedo a la muerte súbita, y entonces son chicos que no tienen control cefálico, no están en varios meses sin estar boca abajo, y entonces no trabajan los reflejos primitivos o la tonificación de la musculatura postural. Así que cuanto más los chicos estén en el piso cuando son bebés y estimulemos ese gateo, mucho mejor será la evolución de la locomoción y de la postura. Sí. Esto va bien y va todo sobre rieles mientras tengamos mecanismos de adaptación, porque cuando tenemos una alteración de la postura y bueno, la cabeza gira para un lado, el hombro se levanta, las dorsales giran para un lado, las lumbares para el otro, la pelvis va para adelante, las rodillas van para atrás, el tobillo hace esto y el pie termina haciendo otra cosa. Mientras tengamos todos esos mecanismos de adaptación, vamos bien. Cuando se nos acaban esos mecanismos de adaptación, sobreviene el dolor. ¿Está? Ahí es donde tenemos que actuar nosotros. Y lo normal y fisiológico es que cuando ya seamos viejitos, hay una tendencia a llevar hacia adelante el centro de gravedad y abrir nuestra base de sustentación, porque se va perdiendo el equilibrio, la vista empieza a disminuir,
vemos menos, perdimos piezas dentales y todo eso hace que ese paciente idoso o añoso modifique esa postura hacia adelante, ¿no? Entonces, es lo normal, pero también hacemos trabajos con nuestros abuelitos para trabajar la musculatura y que no tengan dolor, ¿no? Que tengan una mejor vejez. Tal cual. Paulita, Capo. no se me ocurre qué preguntarte. Hiciste todo claro y tan simple que te digo muchísimas gracias, Paulita. De nada, por favor, un Yo gusto. algo, bueno, ¿Tengo nada. un problema para hablar? No, sí, lo hemos notado todos. Nada, bueno, ahorita nada, vos tenés una grandísima experiencia en todo lo que es la evaluación postural, estudios y todo. Eh, Quedó más que claro. Bueno, cualquier cosa me Bueno, preguntan, si no. sí, no, bueno, esta charla se va a reproducir en el ministerio, en las redes, se va a quedar en un canal de YouTube en donde se comunican con nosotros, muchos de los profesores se comunican con nosotros y con las inquietudes y tratamos de resolverlo y mandamos a los contactos. Paulita, muchísimas gracias. No, Nico, por Este, favor, siempre a tu disposición, cuando quieras. Genial. Y bueno, ya nos Dale, encontraremos cuando termine un poquito y nos permita la pandemia, encontrarnos y poder tener otra de estas charlas cara a cara y poder disfrutar también de toda la dale. charla, el abrazo y demás. Dale, Paulita, Cuando gustes, dale. Te mando un beso grande. abrazo grande. Cuídate. Muchísimas gracias. Chao, chao.